Cada tanto es bueno darse una vueltita por la historia, la que nos definió como automovilistas, la que nos definió como hombres vinculados directamente o ciudadanos vinculados al automovilismo deportivo a través de toda esta historia que tenemos aquí. Y con Susana Martínez vamos a recorrer parte de esa historia como para empaparnos un poquito nosotros también, de vez en cuando viene bien, ¿no? Gracias por aceptar esta propuesta nuestra, Susana, y por compartir con nosotros este momento. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches a toda tu audiencia. Me encanta que vengan. Es como vos decís, acá se respira la historia de automovilismo de Olavarría y nos muestra nuestra identidad, ¿no? Como ciudad tuerca. Así que bienvenidos. Bueno, la idea es recorrer un poquito el museo y mostrar lugares que son emblemáticos, sin duda. Sí, este lugar ya habla por sí solo. La historia de estos ladrillos transmite muchísima emoción en todos los visitantes. Bueno, nosotros desde marzo que está cerrado por la pandemia, pero es increíble cómo a través de las redes la gente nos envía mensajes y que quieren venir a conocerlo, porque acá se escribió la historia. Nosotros siempre decimos eso, esta es historia pura. Es el mismo lugar de los hechos, es un museo de sitio que habla por sí solo. Cada lugar tiene algún recuerdo, cada lugar una emoción. Así que bueno, vamos a recorrerlo. Bueno, hay muchos olavarrienses que conocen y hay otros tantos que todavía no. Por eso se lo vamos a mostrar también, ¿no? Sí, está muy buena la idea que han tenido. Sí, sí, lo vamos a ver. Bueno, recorremos el Museo Hermanos Emiliosi. Veíamos el torno en funcionamiento recién. Cuánta historia, cuánto trabajo, cuánta artesanía en este lugar, ¿no? Sí, este es un torno de origen alemán, un torno que utilizó Tito, una de las piezas más importantes del museo, es el original. Con este torno Tito Emiliosi hizo maravillas. Una de las piezas que construyó fueron las bielas del 59AB, las famosas bielas que hoy las tiene el auto y que luego lo ayudaron porque no tenían todas las herramientas para hacerle el brazo de esas bielas en las fábricas de cemento. Pero este torno está siempre en el mismo lugar, se conservó el espacio y también tenemos el banquito de descanso que utilizaba Tito para descansar luego de trabajar. También después cuando se retiran del turismo carretera, cuando ya Tito hacía una vida más social, fabricaba con el torno los tacos de billar para él y sus amigos. Incluso creo que andan algunos tacos, se han conservado, los tiene la gente muy atesorados, pero bueno, es una maravilla el estado de conservación de este torno. Omar Rossini es el que lo mantiene y que funcione, ¿no? Después de tanto tiempo. Nos sorprendió inclusive hasta grandes corporaciones las tareas que realizó Tito acá. Sí, 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 si hablamos de las tapas del válvulas a la cabeza, sorprendió a la Ford de Detroit. Sí, esas son maravillas, e incluso está la soldadora con la cual se hicieron las tapas y es otra de las piezas joyitas del museo. Este es el lugar que creo que mucha gente todavía recuerda exactamente, ¿no? Porque acá sí estaba todo ese trabajo inmenso que hicieron que los hermanos lograran tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo la fosa donde el auto habitualmente estaba. Es cierto lo que estás diciendo, Eduardo. La fosa se conservó original, es la única fosa original conservada, las otras se taparon. En esta fosa siempre estuvo el auto de carrera, la galera, la más importante, después el Baufer, el Halcón. El auto se ubicaba en esta fosa y salía por donde ustedes entraron. Este era el lugar principal, el lugar de trabajo. Sí, esta fosa recuerda mucho esa época.
Una época en la que se veía a Dante un poco más que a Torcuato quizás en este lugar, y también por allí alcanzamos a ver, perdón que me esté moviendo, pero el ingreso del cuarto, ¿no? El cuarto privado, algunos le dicen el cuarto de los secretos, el cuarto donde entraban los hermanos solamente. Y este banco está conservado, si vos lo mirás, en los cajones con el mismo número. Este era el lugar de trabajo, un lugar humilde, sencillo, de dos artesanos de Olavarría. Acá no hay tecnología, no hay mucha cantidad de herramientas, era trabajar artesanalmente y bueno, acá se construyeron los triunfos. Contame de esto, una alineadora de aquella época, que ya la vamos a mostrar también. La construyó Tito Emiliosi y la donaron los hermanos Sandini. Jorge y su hermano la trajeron acá y la habían cuidado durante 50 años, la tuvieron ellos. Cuando terminaron de correr los Emiliosi, Tito se la regaló y bueno, acá está construida por Tito Emiliosi. Esto era un templo prácticamente, ¿no? Había un límite que es una soga, que en algún momento muchos dicen fue una cadena, y detrás de eso sí, el público, la gente que venía habitualmente a mirar. Sí, este lugar nosotros podemos comprobar lo que es el lugar de las emociones, porque acá te puedo asegurar que vienen los hinchas y lloran, se emocionan tanto, se recuerdan. Esa cadenita o soga se puso para poder trabajar tranquilos. Era tanta la cantidad de gente que venía a este lugar que no podían trabajar como ellos querían. Entonces la gente se ubicaba detrás de esa soga y había un código como entre la hinchada y los mecánicos, o sea, los gringos. Y nadie hablaba, era un silencio, por eso que le decimos el templo como venir a misa. Y después cuando se ponía el motor en marcha y Dante sonreía, era porque andaban las cosas bien y ahí sí la gente aplaudía y este era un lugar de encuentro. Llegó en un momento a haber alrededor de 2000 personas cuando se puso en marcha el F100 en la galera. Y vos decís 2000 acá, bueno, en el altillo, en el pasillo. Sí, toda la barría creo que lo siguió en ese momento, éramos todos tuercas. Seguimos recorriendo el Museo Hermanos Emiliosi. Bueno, ahora mostramos algo que sin duda ha sido la obra magnífica de Dante y Torcuato Emiliosi, en la cual todavía se habla, como es la tapa de cilindros. Sí, esta es la tapa de cilindro del Válvulas a la Cabeza. Ellos construyen el motor y después compran el auto en Tandil. Primero tenían el motor, a partir de un 59AB, válvulas laterales, construyen esta reforma de válvulas a la cabeza y doble árbol de levas a la cabeza. Fue admirable porque Dante y Tito Emiliosi solamente tenían colegio primario, no habían ido a la escuela técnica, pero tenían un ingenio que bueno, quedó demostrado en esto, que lo realizan 4 años antes que la Ford de Estados Unidos. Después, es como que generan ellos la idea a Ford, ¿no? Claro, porque ellos a partir de un motor de moto se comenta que se inspiraron en hacer este motor, que funcionó, que ganó carreras, que hizo récords y después fue prohibido. Hizo cambiar el reglamento. Claro, después se cambió el reglamento, no los podían correr. Bueno, pero eso es muy de hincha de nuestro. Cambiaron el reglamento porque era libre y las velocidades eran altas, entonces bueno, se volvió al original. Ellos se guardaron un año acá adentro, en el año 55, en la última carrera en Tres Arroyos, en septiembre, dejan de correr con el válvulas a la cabeza y al otro año, en septiembre, nuevamente aparecen con el 59AB, que fue el motor que tantos logros consiguieron. Pero esta es la gran obra de los Emiliosi. Si vos mirás el taller, que solamente tenía tan pocas herramientas, que incluso no era este taller, era al aire libre, esto se construyó en el año 1962, y bueno, eso es lo que los hizo grandes, la ingenio, la inventiva que tuvieron y la constancia para realizar este motor. No solo hubo ingenio, dedicación, sabiduría, sino también hubo un grupo que prácticamente a la par de los hermanos también se destacó por su organización y por su trabajo, como fue la escudería, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que los Emiliosi no estaban solos. Solos creo que no se puede llegar a nada, es el valor del equipo. Cuando vienen los colegios siempre les contamos de la escudería Emiliosi, la querida escudería que acompañó a los gringos durante toda su campaña deportiva, no solo en el taller trabajando muchísimas horas, sino como auxilios en la ruta.
Estamos hablando de carreras de ruta de muchos kilómetros y bueno, había abastecimiento, información a través del aro. Y bueno, esta gente que eran amigos y que no cobraban un solo peso por su trabajo, comparémoslo hoy con los equipos de competición, ¿no? Cómo ha cambiado el automovilismo, lo seguían por la pasión por el automovilismo y el afecto que le tenían a los gringos Emiliosi. Susana, perdón, también eran recibidos después de alguna victoria como héroes de la misma manera que Dante y Torcuato. Tal cual, dentro de la escudería nosotros decimos que había distintos personajes, podríamos decir, porque había médicos, odontólogos, mecánicos en su mayoría, pero estaba el cebador de mate, el que hacía el asado. Era un grupo casi familiar y como vos bien decís, los gringos los recibía la ciudad, que después incluso lo pudimos ver con el Choco Romero, con Nico Pesucci, los chicos que corren ahora. La ciudad se trasladaba a la avenida Pringles, que es una de las causas por la cual lleva en su entrada avenida Dante Torcuato Emiliosi, porque por allí siempre entraron y se los recibió obras de caravana con la llegada después de una carrera. Exacto. Bueno, decíamos, trascendieron de la misma manera que los propios triunfos también de Dante y de Torcuato, y tiene mucho que ver porque era una sola pieza, ¿no? Sí. Los que conducían el auto más la escudería que acompañaba y como vos decías, trabajaban tanto y a lo largo de tantos kilómetros. Ahora vemos los embudos para la carga de combustible, el aro, bueno. Con pocos elementos había que hacer mucho. Sí, se trasladaban todos los fines de semana que corrían, se pagaban todos sus gastos y estaban a la par de los Emiliosi. Tienen muchísimas horas trabajando acá con ellos, los gomeros, el chapista, lo que hoy le decimos el chasista, tenían un chapista muy importante. No quiero nombrar a nadie para que nadie se ofenda porque fue muchísima cantidad de gente la que pasó por acá. Y fue una de las escuderías más grandes del país en su momento. Muy prolijo, tanto como los Emiliosi, y ya te digo, mucha pasión por lo que hacían. Podemos observar los bidones de nafta, los tarros lecheros, aunque en su momento cargaban combustible, y bueno, era una gran familia. Seguro. Bueno, nosotros de alguna manera también queremos homenajear a la escudería, dando a conocer o recordando sus nombres, sus apellidos y demás. Gracias por esto. Recién es una primera visita, ya vamos seguramente a retornar, a volver, porque hacer un pasito para atrás o pararse y mirar un poquito para atrás, nada más. Es un poco reforzar todo lo que uno viene haciendo a diario, ¿no? Con esta historia tan linda que tenemos. Sí, sí, a nosotros como lavarrienses nos conocieron por los Emiliosi, de Ciro Lavarría es decir Emiliosi. A lo largo del país han sembrado una hinchada impresionante que tal vez los mismos lavarrienses no tengamos idea de lo que nosotros que somos más jóvenes, que no los vimos correr, de lo que sembró esta gente en todos los lugares del país, mucho en la zona de Santa Fe, de Córdoba. Nos visitan a diario cuando el museo ha estado abierto, de muchos lugares donde pasaba la carrera o porque sus padres les han contado o directamente los traen, los hijos traen a sus papás, a sus abuelos. Formó parte de la historia grande, historia de las buenas de esta ciudad. Las ciudades siempre se construyen con historias, ¿no? Y todas estamos llenos de historia. Y esta historia de Olavarría es una de las historias más importantes, no solo por los triunfos, los campeonatos, sino por cómo la construyeron, ¿no? Siempre ser del interior es difícil y esta gente laburó muchísimo, con muy pocos recursos para realizar todo lo que hicieron. Entonces eso es lo que lo hace lindo. Te agradecemos mucho por este momento. No, gracias a ustedes por involucrarse en esto y en venir al museo y mostrarlo, como vos bien dijiste, a todos aquellos que lo conocen y los que no.